regresando a la línea del tiempo, empiezas a vulnerar todas estas empresas, entidades súper reconocidas a nivel mundial. Todavía eras chamo. Estamos hablando, ¿qué edad tenías cuando pasó todo eso? 17 años aproximadamente, Es, 16, 17 años, sí. qué loco, Sí. eras guambrito. ¿Y qué pasa después de tu vida? Pides las disculpas públicas y ¿hacia dónde te lleva este mundo de la Claro, mira, ciberseguridad? en ese camino pues yo me rozo o tengo relación con un montón de comunidades que se dedicaban, pues ya me comienzo a meter en ese mundo. Tuve relación, obviamente, en su momento había nacido lo que era Anonymous, lo que había sido Lulzec, Team Poison, tenía ciertas relaciones también con personas de Medio Oriente y cosas así. Entonces, todo lo que ellos, pues, se hacía, se compartía. Me acuerdo que en ese entonces existían los IRC, eran unos chats donde se comentaba un montón de cosas, de técnicas y cosas así. ¿Qué pasa? Que cuando yo termino tratando de salir ya como terminó el colegio, entonces trato de enfocarme un poquito, ¿no? Digo, ¿qué voy a hacer después, no? Y digo, voy a seguir la universidad. Pero, ¿qué pasa? Que en la universidad como que no había algo que me llame la atención. Había la típica ingeniería en sistemas, ingeniería Mm. en telecomunicaciones, redes y telecomunicaciones y todo esto. Y yo como que para qué no, me aburro. ¿Y Entonces, fuiste a ver el sílabus o hackeabas para acceder al sílabus sin ir a ver cómo hacías? ¿Y cómo te diste cuenta que tal vez estas carreras no eran para ti? porque, mira, era la típica, te enseñaban programación. Y yo ya venía con un background súper amplio por mi colegio, de C. También había, me acuerdo, en Visual Basic en su momento se usaba bastante. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a diferentes universidades y era la típica, que programación, que redes, que esto otro, y era como que algo que no me llamaba la atención, me iba a Mm. aburrir. Y te hablo hace mucho tiempo que no había como una carrera o como hay ahora de certificaciones o tecnologías de ciberseguridad. Así que, ¿qué hago? Me contacto con un amigo y un amigo me dice, eh, ¿sabes qué? Yo tengo un familiar que trabaja en la Armada y todo esto. Y me dice que les han hackeado la cuenta de Twitter y todo este tipo de cosas. Y me dice que por favor, si es que le puedes colaborar. Y yo listo, me cambio, voy al ministerio. En su momento estaba esta persona trabajando en el Ministerio de Defensa. Y me voy para allá y le soluciono el problema. Y me dice, oh, qué bueno, qué chévere, que esto es súper interesante, lo que tú y mi hijo hacen y todo este tipo de cosas. Y pues el Señor me recomienda a otro tipo de personas dentro del ministerio y todo esto. ¿Y qué pasa? Que me comienzo como a interesar en ese mundo de la política, cómo se manejaba y comienzo a dar asesoramiento en su momento, como te dije, al Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, paso por el tema del ejército, la marina, la policía y me comienzo como a hacerme a dar conocer. En ese transcurso, en ese periodo de tiempo, llego al tema de la inteligencia. Doy un pequeño asesoramiento a nivel de ciberseguridad, porque en su momento pues habían salido las noticias aquí en el país del servicio de inteligencia de los Estados Unidos estaba metida aquí, la CIA, y que estaba causando ciertos problemas a nivel digital. Entonces me contratan a mí para dar un asesoramiento a las élites políticas en su momento y pues les hago caer en cuenta de ciertas cosas y todo esto. Y me contratan para que les ayude en temas de ciberseguridad a reestructurar lo que era la Secretaría de Inteligencia en su momento, la CNI. Encuentro fallos súper grandes que me permitían acceder a las cámaras de vigilancia, sus bases de datos, información secreta, confidencial y todo eso. Entonces ellos dicen, bueno, entonces mejor ven para acá y trabaja con nosotros. Me meto al tema de inteligencia, ingreso como analista de inteligencia. Voy como que subiendo peldaños y todo esto. Me llaman en su momento, me hacen una llamada de presidencia y me dicen que sí, efectivamente quieren que yo me encargue del tema de la ciberseguridad a nivel nacional, pero
necesitan crear un departamento dentro de presidencia que se encargue de otros temas que no puedo por el momento comentar. Tranquilo. Entonces yo estaba encargado como de esto del análisis de inteligencia y todo esto, reportando a otro departamento en presidencia sobre un montón de cosas dentro de la CNI. ¿Qué pasa? Que me van subiendo de puesto, subo como agente de contrainteligencia. Y ya comienzo a hacer otro tipo de labores dentro de la Secretaría de Inteligencia a nivel de ciberseguridad y todo este tipo de cosas. Entonces me encargan de que yo sea la persona para el tema de la ciberseguridad a nivel general del país y de las telecomunicaciones del anillo gubernamental o del anillo de confianza de aquella administración. Entonces yo me encargo de todo lo que es la comunicación segura de todo el país. Dentro de ese periodo también nace lo que fue Dato Seguro, que es una de las páginas más importantes a nivel general del país, que maneja toda, absolutamente toda la información del país. Entonces formo parte del desarrollo de Dato Seguro y de la infraestructura de ciberseguridad de Dato Seguro. A raíz de ahí sigo escalando peldaños como asesor de ciberseguridad nacional y soberanía. Era un departamento dentro de la presidencia, pero seguía yo mis labores dentro de la CNI. Ya a partir de ahí es como que me interesó muchísimo a nivel político. Eh, Comienzo a crear, a formar personas dentro de las instituciones de seguridad del Estado, lo que es el ejército, la marina, la policía y todas estas personas. Comienzo a darles capacitaciones de ciberseguridad y todo eso, y ahí es cuando comienzan a hacer el tema del ciberejército, que actualmente no funciona como debería funcionar, como funcionaba en su momento lastimosamente. Entonces yo creo que ese fue el periodo que me llevó pues a ese tema de inteligencia. Qué interesante. Cuando los astronautas salen de la Tierra y regresan a ver a la Tierra y ven el espacio, hay un efecto psicológico que se llama el overview effect. Uh-huh. Dicen que en ese instante el cerebro como que se expande porque absorbes tanta información y tu perspectiva cambia de la vida. ¿Cuál fue este overview effect para ti cuando ingresaste a inteligencia? ¿Qué entendiste sobre la democracia, sobre los gobiernos, sobre cómo funciona realmente el mundo? Porque todavía estabas súper joven, ¿me explico? Claro. Entonces, debe haber sido muchísima información. ¿Qué es lo que empezaste a concluir ya trabajando? Sí, mira adentro? Que es como que un impacto. O sea, es un impacto brutal. Sí, yo ya venía con un background de conocimiento extenso. Uh-huh. Cuando ingresas a nivel de inteligencia es como que una cachetada. Yeah. O sea, despierta, porque aquí las cosas no son como las pintan. A nivel de inteligencia te abre la mente. O sea, aparte de que dentro del tema de inteligencia te daban cursos, te preparaban para ciertas otras cosas, es como que si te chocas, te pegas con un muro, porque tú vienes de un mundo muy diferente. A nivel de inteligencia, el sistema se maneja diferente. Te das cuenta que la democracia es manipulable, que a nivel general que la población es manipulable. Entonces, el tema de inteligencia es un tema súper amplio, difícil de comprender o muy difícil de explicar si es que no lo has vivido dentro. Yo creo que el choque más grande o más impactante que yo tuve a nivel de inteligencia era el manejo de la información. El manejo de la información, fuera del tema de las operaciones que se hacía en campo y todo este tipo de cosas. Yo creo que el tema de la información era el pilar más fuerte, y entendemos que dentro del core de lo que es la ciberinteligencia o la inteligencia, el core importante es la información. Entonces es como es tratada dentro de este mundo de la inteligencia, de la contrainteligencia, porque a raíz de eso tú puedes ganar presidencias, puedes ganar guerras, puedes ganar votos, puedes ganar un montón de cosas. Es como se trata la información. Ajá. Identificando las diferentes amenazas que tenemos como nación, empezando, tanto amenazas externas como internas, que es algo que tal vez la gente pasa por desapercibido, damos por sentado, porque de alguna u otra forma la gente dice el Ecuador es este territorio
hecho con una línea en un mapa geográfica. Pero el Ecuador es más que eso, no solo es un territorio. Hay un mundo virtual, digital, que es bastante inconcebible para el civil de a pie. Entonces, ¿qué amenazas tenemos a nivel de ciberseguridad como país, por ejemplo? Tanto Mira, externas como internas. ajá, mira, a nivel de amenazas es como yo dije en su momento y sigo pensando lo mismo. Eh, Ecuador es un país a nivel de ciberseguridad y seguridad digital de lo peor. Si yo quiero hacerme millonario, si yo quiero causar conmoción en el país, lo puedo hacer, pero lastimosamente no quiero y no está dentro de mis principios. Ecuador es uno de los países con mayor índice de ataques o ciberataques a nivel general. Se habla de que por cada 10 habitantes, 5 están siendo atacados en este preciso momento. Puede ser por medio de phishing, skimming, astroturfing, puede ser por diferentes amenazas. Pero se prevé que de cada 10 personas, 5 están siendo atacadas en este momento. Entonces, el país se ha convertido como en una vasija de ciberdelincuentes. Hoy por hoy la información de todo el país está rondando por todos lados. Entendemos que al inicio me acuerdo cuando fue cuando la gente comenzó a tomar en serio el tema de la ciberseguridad, no fue hace mucho, fue cuando se filtró la base de datos de todo el país de Novestrat. Fue ahí cuando empezó, la gente fue como que, ¿qué pasa? Que mis datos y todo este tipo de cosas. La segunda filtración más grande fue... Conversamos brevemente en el podcast con el Ola sobre esa filtración. Me parece que era como 20 millones de datos que se habían filtrado y tenemos 18 millones actualmente. En ese tiempo éramos menos, 16, 17. Habían rumores que se habían, y no son rumores, no, más bien ya 2 personas expertas me lo dicen, pero se filtraron hasta datos de personas que estaban muertas. Estaban muertas, Entonces, así es. una locura. Y se filtraron, ¿qué tipo de datos? Porque entiendo que me ibas a hablar de otra filtración, pero puedes complementarlo también. Claro. Mira, lo que en su momento se filtró fue nombres, apellidos, teléfonos, direcciones. Si no estoy mal, había también números de celular, fechas de nacimiento y todo este tipo de cosas. Entonces sí es una filtración súper delicada porque prácticamente tienes toda la información de un ciudadano. La segunda vez que hubo una filtración así de grande fue cuando yo la hice pública. Encontré un servidor que estaba alojando información y lo tenía expuesto, lo tenía a que cualquier persona que encuentre ese servidor y pueda ingresar a la base de datos del país. Yo me acuerdo que en esa filtración igualmente yo había notificado a un colega mío en la fiscalía y él se contactó con diferentes personas y logramos cerrar ese servidor, porque en ese servidor también se había expuesto más o menos alrededor de 14 millones de registros de personas del país. Estaba igualmente nombres, apellidos, número de celular, direcciones, cuántos hijos, fecha de nacimiento, etcétera. Entonces, Ecuador se ha convertido, eso te digo, una vasija, un puzuelo de ciberdelincuentes o que dan paso para este tipo de cosas. Ahora, ¿qué tan preocupante o cómo podemos dimensionar el que los datos de todos los ciudadanos ecuatorianos sean tan fáciles de acceder? Porque la amenaza habla por sí sola, pero tal vez no puede ser tan entendible para todas las personas. ¿Qué pueden hacer entidades maliciosas con estos datos? Claro, mira, un atacante lo que puede hacer con tus datos es robarte el sigilo bancario, robarte dinero de tu banco, que es lo que deriva a la suplantación de identidad. Eh, Clonarte en general, una vez que tú tienes acceso a tu correo, pues te puede clonar lo que es la identidad, las tarjetas de crédito, hacerse pasar por ti para extorsionar a tu familia, puede hacer un sinfín de cosas. He escuchado temas donde ecuatorianos están endeudados en España, en otros países, y estas personas no saben que están endeudados en otros países por ese mismo tema, por la suplantación de identidad.
Entonces es como que tú te Utilizan vas, sus datos y sacan exactamente, microcréditos te o vas a cosas. España y de repente tú en España estás tratando de comprar algo y de repente sabes que no puedes porque tienes una deuda en España. O viceversa, estás aquí en Ecuador y te vas a un local de electrodomésticos y no puedes porque estás endeudado y tú no, nunca has hecho un préstamo. Entonces hay cientos de personas que sufren este tipo de ataques. Hay que considerar que dentro del black market, del mercado negro, de la venta de bases de datos, de perfiles, el perfil, los cibercriminales lo que hacen es eh, venden estas bases de datos a data brokers y lo que hacen es que cada perfil de cada persona tiene un costo. Es decir, mientras el perfil es menos atractivo para extorsionar, para clonar identidades, se vende entre 0,15 centavos. He visto perfiles entre 0,10 centavos hasta valer hasta 13,000 o 14,000 dólares, que son perfiles de empresarios, directores de empresas y todo este tipo de cosas. Claro, y de hecho pueden cruzar hasta esta información con su historial crediticio y puedes fácilmente saber el estatus económico de un ser humano y eso lo Exactamente. hace más valioso, como dices tú.